Hola, bienvenidos a mi canal MyNaSide. Ya estamos en un nuevo inicio de semana y espero de corazón que estéis con muchas ganas y cogiéndolo con muchas fuerzas, como siempre os digo. Bueno, como siempre quiero daros las gracias a todas las personas que estáis de forma incondicional en el canal y que veis los vídeos, participáis, etcétera. Y para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, espero de corazón que los vídeos os ayuden y os gusten. Si consideráis que este vídeo le puede ayudar a alguien, pues compartirlo si así lo sentís, y si os gusta, pues darle a like. Quiero recordaros, antes de empezar, que ya están abiertas las plazas para que os apuntéis al curso, todas aquellas personas que estéis interesadas, que imparto en el mes de septiembre. Así que si queréis más información, escribirme al correo electrónico que hay en la cajita de información y allí os pondré al día de toda la información que necesitéis, ¿de acuerdo? Y antes de pasar al interactivo de hoy, que es el consejo semanal de la semana, vamos a decir el nombre de la persona ganadora de esta semana, que es Eugenia Sánchez. Eugenia, espero de corazón que estés contenta. Recuerda que te tienes que poner en contacto conmigo a través del correo electrónico que hay aquí abajo en la cajita de información y allí nos ponemos las dos de acuerdo para poder realizar esa consulta de una pregunta totalmente gratuita conmigo, ¿de acuerdo? Y ahora sí, ahora ya vamos a pasar al interactivo que tenemos, que en este caso es el consejo semanal para esta semana, ¿de acuerdo? Para ello tenemos dos opciones, como siempre. Tenemos la opción número 1, que es la estrella de color verde, y la opción número 2, que es la estrella de color lila. Ya sabéis que yo habitualmente no doy tiempo para elegir, así que si no lo tenéis claro, pues podéis pausar el vídeo y con tranquilidad decidir qué opción os llama más la atención. Podéis ver una o dos opciones, pero lo que es realmente importante es que os quedéis con aquello que tiene una resonancia para vosotros, que tiene un sentido real en este momento en el que os encontráis, ¿de acuerdo? Así que sin más dilación vamos a apartar esta opción. Y para las personas que habéis elegido la opción número 1, estrella de color verde, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta: ¿qué consejo hay canalizado para mí a través del tarot esta semana? ¿Cuáles son las energías que van a estar a mi alrededor? Bueno, fijaros, en este caso ya de alguna forma sale con bastante claridad que va a ser una semana en la que las cosas van a evolucionar, van a moverse de una forma más bien positiva que no de otra manera distinta. Quiero decir que son cartas bastante positivas las tres. Nos habla de que va a haber quizás un entendimiento mayor, una comprensión mayor en determinadas áreas, y esto va a ayudaros muchísimo a la hora de seguir avanzando dentro de vuestro proceso y de las circunstancias o situaciones que vosotros estáis transitando en este momento, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar. Fijaros, esta primera carta realmente lo que nos está marcando es esa etapa, ese momento en el que durante esta semana va a haber como un entendimiento, una comprensión mayor de todo lo que estaba sucediendo o está ocurriendo a nivel personal en tu vida. Para mí esto es muy importante porque nos estaría hablando de que es un momento de ver las cosas con una claridad mayor. También nos habla de una comunicación mayor entre lo que sería tu parte más interna o tu parte con la que normalmente no estás tan conectado o conectada, esa parte también incluso podríamos decir más oscura, más profunda de nosotros mismos. Ahí posiblemente esta semana va a ser una semana de toma de conciencia y de conexión mayor, ¿de acuerdo? Y esa comunicación a nivel interna va a ser mucho más fluida, mucho más clara, mucho más definida de lo habitual. Esto te va a llevar a que te reconozcas un poco más, a que seas más consciente de quién eres y de qué es lo que te está sucediendo y qué estás transitando en este momento de una manera más clara, comprendiendo mucho más
todo el proceso en el que tú estás integrado o integrada en este momento, y de algún modo pues esto te va a ayudar a poder ver las cosas desde una perspectiva totalmente distinta. Vuelvo a repetir que desde una toma de conciencia y desde una claridad mayor y sobre todo mucho más afable contigo mismo, contigo misma. No va a haber tanta crítica o tanto cuestionamiento, sino más bien entendimiento y comprensión. Es una semana en la que se van a producir cambios, transformaciones, y van a suceder cosas importantes que tienen que ver con esa comunicación contigo mismo, contigo misma, porque esto es muy importante. No es tanto lo que va a venir del exterior, sino ese razonamiento, ese entendimiento a nivel interior de nosotros mismos o nosotras mismas. Esto es muy importante porque esta semana es como muy profunda, pero también muy fluida, nada de cosas duras, ni complicadas, ni nada por el estilo. Es más bien como una semana de reconocimiento, ¿no? Esto a mí me parece interesante. Esto te lleva a que esta rueda te lleva a que haya un movimiento importante respecto a un avance en tu situación personal. Da lo mismo en qué área sea, puede ser en el área amorosa, puede ser en el área profesional, económica, puede ser en el área también, del crecimiento, de la toma de conciencia, pero esto te cambia, o sea, esos cambios, el llegar a esos entendimientos y comprensiones a nivel interior te implican que lo que hay en el exterior se mueva, se transforme, se empiece a rodar de una manera, más definida y más clara hacia un lugar también mucho más definido y más claro. Cuando nosotros tomamos conciencia de que en muchas ocasiones lo que vivimos tiene un sentido mayor del que nosotros somos capaces de entender y de comprender en ese momento, porque evidentemente cuando estamos en el proceso no somos capaces de ver la inmensidad o la totalidad de la situación, solamente vemos desde esa perspectiva de dolor, de caos, de sufrimiento que nos lleva a esa situación concreta, no nos deja quizás ver esa profundidad de lo que está sucediendo. Al final es un bien mayor para nosotros. Esta semana es un poco como esa toma de conciencia, ¿no? Algo que ya sabíamos de forma mental, ahora la sentimos a nivel también interna y emocional. Es como que la hacemos nuestra de verdad. También podríamos estar hablando de un momento en el que nosotros integramos de verdad una idea, un conocimiento que teníamos, pero que no habíamos todavía integrado en nosotros mismos o nosotras mismas. Con lo cual es una semana, como os decía, muy interesante y muy positiva. Va a ser también muy tranquila, va a ser una semana en la que yo no veo que vayan a haber movimientos así tipo montaña rusa, sino más bien como una subida paulatina, de menos a más, poco a poco, y esto os va a ayudar sobre todo a que todo esté como muy estable esta semana, ¿de acuerdo? Eso no quita de que estos cambios que vienen, este movimiento que viene a tu vida, sea un movimiento importante, pero no brusco, ¿bien? Y esto lo digo porque tenemos la carta de la fuerza al final y puede parecer que sea algo así como brusco, ¿no? Pero no, para nada. Es más bien algo que tiene una fuerza tremenda en tu vida, porque tú estás ahora en el momento idóneo para que esto se dé. Es decir, las cosas llegan cuando nosotros estamos preparados, no antes. Esta fuerza nos dice que ahora es el momento, que tienes la fortaleza, el entendimiento, la comprensión que quizás anteriormente no habías tenido, y esto te va a llevar a que realmente tú puedas tomar conciencia de determinadas situaciones en tu vida que hasta ahora podías entender de alguna forma, pero no habías podido integrar. Para mí lo más importante es ese conocimiento de ti mismo, de ti misma, que viene en un momento muy, muy bueno para ti, porque estás realmente abierto, abierta en canal, como digo yo, a nivel emocional, para recibir, entender y comprender esta situación que tenías entre manos, esta
esta sabiduría, esta comprensión que tú habías adquirido, pero que no habías integrado todavía. Pero sobre todo también el saber realmente cuál es tu posición en este momento, dónde estás ubicado o ubicada y qué es lo que realmente tú quieres y lo que no quieres. Yo creo que esto no tiene precio, quiero decir, también tiene que ver con un trabajo, con un proceso importante que tú has estado realizando durante muchísimo tiempo contigo mismo, contigo misma, y esto es de vital importancia también que lo tengas en cuenta, ¿de acuerdo? Así que esto para mí es el mensaje que hay esta semana y sobre todo yo lo que te diría es que simplemente fluyas, que es posible que durante la semana tengas como una necesidad de estar como no en soledad del todo, pero sí que hayan momentos en los que tú puedas sentirte como que necesitas apartarte, que necesitas estar, digamos, separado de algunas de las personas o del ruido, como digo yo, y esto te lleve a tener esos espacios en los que a lo mejor escuchando música o simplemente estando en silencio o yéndote a la playa o al campo o a la montaña donde tú puedas en soledad puedas conectar con esa parte interna que te comento, ¿de acuerdo? Que esto es muy importante porque al final esto te va a hacer que puedas hacer ese ejercicio de forma todavía mucho más profunda si cabe, ¿de acuerdo? Bien, vamos a barajar este maravilloso oráculo y vamos a ver qué más nos quieren decir. Bueno, fijaros, nos sale la carta de la paz y nos dice textualmente, deteniendo los pensamientos negativos. Como os comentaba, como os decía, en este caso realmente esta carta nos viene a decir que es una semana para encontrar esa paz, para tomar conciencia de dónde estoy ubicado o ubicada, qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero, pero sobre todo para reconocer en qué estoy, ¿no? En qué es lo que yo he venido también aquí a hacer conmigo mismo, conmigo misma. Ya no estoy hablando tanto con lo que sería la sociedad o lo que tenemos alrededor, sino a nivel interior, ¿no? ¿Cuál es ese proceso, cuál es ese aprendizaje que yo he venido a realizar a nivel personal, que traigo a nivel kármico, a nivel familiar, a nivel etcétera, ¿no? Porque al final yo siempre digo que es algo, es un conjunto, es algo global, no solamente nuestro árbol ni nuestro karma, sino también nuestras experiencias y nuestros pactos, ¿no? Entonces es un proceso o es una situación en la que se reúnen diferentes factores y situaciones que nos van a afectar para que nosotros tengamos claro cuál es nuestro proceso personal, ¿no? Y es una semana para descubrir o tener como muy definido todo esto. Así que es muy buen momento esta semana para que tengas los pensamientos, sobre todo esos pensamientos que no te llevan absolutamente a nada ni a ningún lugar. Quiero decir, esos pensamientos negativos que muchas veces aparecen solos sin que nosotros queramos y que debemos de observar y luego soltar, ¿de acuerdo? Porque hay que observarlo todo, no hay que rechazar nada, simplemente hay que observar y desde ese punto de espectador, no haciéndolo tanto como algo personal, que es lo que nos va a llevar a que no podamos salir con facilidad de eso, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo respetar esos pensamientos, pero luego también soltarlos, ¿no? Incluso poderse reír de ellos, que también es algo positivo y es algo que es sanador. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar. Y para aquellas personas que habéis elegido la opción número 2, estrella de color lila, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente, como la sintáis. ¿Qué consejo hay canalizado en el tarot esta semana para mí?
Bueno, fijaros qué diferencia, ¿no?, entre una opción y la otra. En este caso, realmente una de las cosas para mí más importantes es que es una semana en la que posiblemente entréis un poco en conflicto o con muchas dudas, con muchas incertidumbres, sin tener muy claro qué hacer, hacia dónde dirigiros, de qué manera actuar. Por eso es muy importante que esta semana os toméis las cosas desde un punto de tranquilidad, ¿no? Es como no es momento de tomar decisiones o de llevar a cabo acciones importantes, no es un poco como vamos a dejar esta semana para observar, para mirar las cosas desde un lugar diferente y no dejándome llevar tampoco por determinadas cosas que a lo mejor no me merecen la pena en este momento porque no las voy a poder ver con claridad ni con transparencia, con lo cual es muy importante que yo me centre en simplemente ver las diferentes opciones. En vez de sentir que estoy como en esa dualidad o me siento como perdido, perdida, mejor intentar ver las cosas como, bueno, tengo dos opciones y tengo que barajar esas dos opciones, por ejemplo, ¿no? Es un poco lo que nos estaría diciendo la tirada así a nivel general. Bueno, vamos a empezar con la carta del juicio. Esta carta realmente nos está hablando de que es un momento en el que vamos a tener como la necesidad de tomar una decisión, de hacer algo, de intentar sobre todo también entender y comprender alguna cosa, y eso nos va a llevar a que el querer de alguna manera forzar esa situación no nos ayude, no nos venga bien a ninguno. Bien, entonces esto es importante porque esta carta nos estaría diciendo que no es momento de forzar absolutamente nada y tampoco de querer entender algo que ahora no estamos entendiendo o de querer averiguar algo que ahora, pues por más que lo estamos intentando, no podemos averiguar de ninguna de las maneras. Es importante que tengamos en cuenta este mensaje, porque lo que nos está tratando de decir es que nos tomemos las cosas con tranquilidad y que a pesar de que tendremos esa inercia o necesidad de querer saber o averiguar lo que sea, debemos de soltarlo, debemos de dejar que eso ya llegue cuando tenga que llegar. Forzar esto lo único que te va a llevar es a que durante toda la semana estés más nervioso o más nerviosa de lo habitual, que estés mucho más irascible, que te molesten mucho más las cosas e incluso puedas tener contestaciones desagradables o puedas estar enfadado o enfadada. De alguna manera sí, tú tienes tus motivos, pero para los de fuera puede ser que no entiendan esos motivos, ¿no? Entonces es un poco como trata de contener, voy a decirlo de otra forma, no hay que contener las cosas, hay que dejar que fluyan, pero no te quedes enganchado o enganchada a esa sensación, ¿de acuerdo? Puedes expresarte dentro de tus posibilidades como mejor puedas y mejor lo sepas hacer, pero luego suéltalo, no te quedes con eso, no le des vueltas, no estés y por qué no lo entiendo, por qué no me lo explican, por qué no me lo dicen, por qué no han sido sinceros o sinceras, no entres en ese círculo porque esto te va a hacer que tú entres en conflicto profundo contigo mismo, contigo misma y no te va a valer la pena, no te va a merecer la pena. Deja que las cosas se pongan en su sitio, esto es importante. Bien, esta carta de los enamorados te hablaría de eso, de esa dualidad, ¿no? De ese momento en el que posiblemente tú no sepas muy bien cómo enfocarlo. Por un lado vas a tener esa inercia, por otro lado vas a sentir que lo bueno es pararte, frenarte. También puede ser que tengas muchas dudas a la hora no solamente de actuar, sino también de tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Escojo el camino de la derecha o escojo el camino de la izquierda? Bien, no es un momento para que tú tomes ninguna decisión, ni para que elijas ninguno de los dos caminos. De hecho, si tuvieras que elegir alguno, sería el camino de en medio, quiero decir, el encontrar un equilibrio entre el de la derecha y el de la izquierda. Esto es importantísimo que lo tengas en cuenta, porque si no, lo que vas a experimentar va a ser mucho nerviosismo, mucho enfado, mucha sensación de ansiedad
y no es una semana para poderte definir con claridad. Así como la anterior opción hablaba de una semana de definirse, de tomar conciencia, de ver las cosas con claridad, para ti es una semana de soltar todo esto. Soltarlo, simplemente observar. Si pudieras hacer el ejercicio de salir de tu emoción y poder ver esto como si fueras un mero observador, como si tu vida o tu situación personal fuese una película y tú lo pudieras ver, pues eso, en una pantalla, ¿no? Observando tus reacciones, tus sensaciones, tus pensamientos y tus actuaciones ante la situación desde un lugar en el que no implique la emoción directamente y puedas verlo desde, digamos, un lugar más elevado para ti, para poder darte cuenta de que quizás estás en una situación en la que no merece la pena poner tanta energía, ni te merece la pena tampoco llevarlo tan mal o sufrir tanto con esto, porque al final es una situación pasajera. Esto no va a durar siempre, esto no va a estar aquí durante meses. Estamos hablando de esta semana concreta por las circunstancias y las situaciones que se están creando o están sucediendo durante este periodo. Pero vuelvo a repetir que no es un momento para irte hacia ningún lado, simplemente de observar. Yo te diría que es mejor que no hagas ningún movimiento, no tomes decisiones esta semana, pero eso no implica que si al final tú decides hacerlo, intentes coger ese camino en medio, como te decía, ¿de acuerdo? Creo que sería lo mejor para ti en todos los sentidos. Luego tenemos la carta de la luna, que nos habla de que hay cosas que tienes todavía que averiguar, que saber, y hasta que esto no llegue, hasta que esto no suceda, te adelantarías a los acontecimientos y a lo mejor luego te darías cuenta de que quizás deberías de haber esperado un poco más o tendrías que haber hecho las cosas de otra forma. Por eso la luna nos dice que es un momento para poder ver esa parte profunda, ver eso a nivel interior que hasta ahora no estamos siendo capaces de ver o de tomar conciencia, y que poco a poco dejemos que las cosas se vayan descubriendo por sí mismas. Nos dicen también que nosotros no debemos de hacer nada para descubrir eso. No debemos de ir a preguntar a nadie, no debemos de mover nada. No sé, os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, vosotros vais a empezar un curso, yo qué sé, en octubre, ¿bien? Y tenéis la información, pero os falta parte de esa información y queréis contactar con el profesor o con la profesora, la persona que imparte ese curso, y no hay manera de que os podáis poner en contacto. Y para vosotros es muy importante porque queréis hacer ese curso o esa formación y vosotros queréis a toda costa estar ahí para hacer ese curso, ¿no? O sea, que os guarden la plaza. Os pongo este ejemplo como cualquier otra cosa para que vosotros entendáis un poco lo que os quiero decir. Pues bueno, no os preocupéis si no contactáis con la persona que da la formación. Este no es el momento, a lo mejor esta persona está de vacaciones o tiene un problema personal o no puede atender en este momento a las personas que se pongan en contacto con ella. Pero eso no quita de que dentro de una semana, de 2 o de 3, esto se solvente, se solucione. Es decir, al final, cuando llegue el momento, entenderás el por qué no pudo ser en ese momento, que es ahora, y el por qué las cosas no se dieron de esa manera como tú querías, porque todo tiene un porqué y todo tiene un motivo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, como siempre os digo, y también recordaros que todo es perfecto, ¿no? Que esto lo digo yo muchísimas veces, pero en realidad todo lo que sucede es perfecto para nosotros, para nuestro proceso personal, para el momento en que vivimos cada uno de nosotros, y hay que aceptar, hay que fluir con lo que nos va trayendo la vida, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bien, así que como os comentaba, es una semana en la que se os pide que no hagáis movimientos, que os quedéis observando las situaciones y las circunstancias que puedan estar sucediendo pues alrededor de vosotros, y sobre todo que tengáis un poquito de paciencia, porque todo esto que ahora vosotros queréis averiguar o queréis saber o queréis atar, no es el momento de hacerlo. Bien, esto es muy importante que entendáis ese mensaje.
Bien, vamos a barajar este maravilloso oráculo y vamos a ver qué más nos quieren decir. Bueno, fijaros, las cartas cómo se complementan, ¿eh? Nos sale camino escondido. Fijaros, nos dice el matrimonio del espíritu y la materia. Bien, esto sería un poco la explicación de lo que está sucediendo esta semana y de las circunstancias que os están tocando vivir, que nos decían de que no es el momento de averiguar eso, ¿no? No es el momento de querer saber eso o de forzar ninguna situación. En este caso es como que están sucediendo cosas dentro de vosotros en este momento en el que debéis de llegar a un equilibrio a nivel interior, y este equilibrio sería esa parte de vuestro espíritu y de lo que estáis viviendo, ¿no? La parte, digamos, material. Los enamorados nos estarían hablando aquí de esto, ¿no? De esta situación vibracional entre lo que sería el espíritu y la materia. Quizás vosotros estáis en un momento en el que estáis haciendo un cambio profundo, importante, y debéis de llevarlo a cabo o de hacer que eso se materialice en vuestra vida, que no solamente esté en esa parte, digamos, mental, vibracional, emocional, sino que también la materialicéis, ¿no? La traigáis aquí. Y parte de eso es lo que hace que en este momento no podáis entender, comprender o mover nada que tenga que ver con esa llamada interna que estáis sintiendo tan fuerte. Os dice que tengáis un poquito de paciencia y que todo se va a ir desarrollando poco a poco. Así que espero de corazón que esta canalización os haya podido ayudar y orientar. Y llegados a este punto, como siempre, quiero daros las gracias absolutamente a todas las personas por el tiempo que habéis dedicado a ver este vídeo. Agradeceros también la posibilidad que me brindáis de poder contribuir en vuestro proceso evolutivo y recordaros que subo vídeo el próximo viernes, siempre a las 2 del mediodía, tanto los lunes como los viernes, y que tengáis una estupenda y maravillosa semana.